con lo de la objetividad y la subjetividad. La objetividad y la subjetividad son formas de enunciación, ya son puntos de enunciación. ¿Eso qué quiere decir? Ya es como una forma de hablar o una forma de escribir. Si lo que yo estoy diciendo, pues lo estoy hablando o lo estoy escribiendo, no importa la forma, tanto la objetividad como la subjetividad me van a dar un punto de enunciación, una forma de decir las cosas. ¿Y por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque en algunas ocasiones algunos géneros narrativos pues requieren necesariamente de que haya objetividad, otros necesitan de la subjetividad y así en distintos escenarios nosotros vamos a encontrar con momentos en los cuales pues es necesario mi objetividad y en otros es necesario mi subjetividad. Entonces es importante que aprendamos a identificar estos puntos de enunciación como lectores críticos, ¿ya? En algunos momentos en los que yo tenga que hacer críticas sobre un texto, sobre la información que contiene un texto y sobre el texto como tal, la estructura, el autor. Entonces, en distintos momentos van a ser necesarias estos dos puntos de enunciación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la subjetividad es fundamental en la lectura crítica, ¿vale? Bueno, dice, objetividad es un término empleado para referirse a la cualidad del objeto, es decir, a la emisión de un comentario que se encuentre sujeto en sí mismo al objeto o tema que esté hablando, independientemente de la sensibilidad o afinidad que posea la persona que comente. Este debe limitarse solamente a indicar las características observables de dicho objeto, mientras que la subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basado en el punto de vista del sujeto y por tanto influida por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar que las cosas pueden apreciarse de distintos tipos de vista. Y su contrapunto es la objetividad, es decir, la objetividad y la subjetividad son contrapuntos, ¿ya? Son como posturas distintas. Son puntos de enunciación completamente opuestos. Como su nombre lo indica, la objetividad está referida al objeto, ¿ya? Y la subjetividad pues está referida al sujeto. ¿Quién es el objeto y quién es el sujeto? El objeto es el tema tratado, la cosa de la que hablo. Y el sujeto es quien habla, quien está analizando un objeto, ¿vale? Entonces, pues la subjetividad es algo que tiene que ver con los seres humanos, ¿ya? Mientras que la objetividad es algo que tiene que ver pues con el objeto, con el tema, con la idea que se esté tratando. Por eso es fundamental entender que la objetividad tiene que ver con las características observables del objeto. Es decir, cuando hay una enunciación en la que yo me refiero a las características observables del objeto y por lo tanto cualquier persona, cualquier sujeto que observe ese objeto va a decir lo mismo, ¿cierto? Cualquier persona que observe ese objeto va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque son cualidades basadas en el objeto, ¿ya? Es decir, que la objetividad tiene que ver como con lo imparcial, ¿ya? Por eso de ahí viene el nombre objetivo, de objeto, de imparcial. Es cuando yo doy una opinión basada en lo que está sucediendo, en la idea, en el hecho, no en lo que yo pienso del hecho, en lo que yo piense del objeto, sino en el objeto como tal, ¿ya? Mientras que la subjetividad sí es una enunciación en la que yo miro el objeto y lo que voy a decir es lo que pienso del objeto, ¿ya? Mi percepción frente al objeto. Mientras que la objetividad es la percepción del objeto, no la mía, sino la del objeto. Por ejemplo, en la mañana de hoy, listo. Entonces, una enunciación objetiva, ¿cómo sería? La mañana del martes 14 de abril amaneció con una baja temperatura. Eso es una enunciación objetiva. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede comprobar que es así. Allí no estoy dando ninguna opinión basada en lo que yo pienso. Estoy dando una opinión basada en lo que está sucediendo. Así está en la mañana. Por lo tanto, cualquier persona va a decir lo mismo, porque ahí hay una enunciación objetiva. Mientras que si yo digo,
En la mañana de hoy, 14 de abril, inició con una temperatura agradable. Allí hay una enunciación subjetiva, porque es lo que yo pienso de esta condición de la mañana, ¿ya? No es la mañana, no es la baja temperatura, es lo que a mí me parece la baja temperatura. Estoy diciendo que es agradable. Por lo tanto, allí hay una enunciación subjetiva. ¿Por qué? Porque yo estoy calificando, estoy dando mi opinión frente a un objeto, ¿vale? Entonces, en la objetividad, la enunciación está basada en la condición de lo que es el objeto, ya en la realidad tal como es. La menor implicación personal posible, ya es decir, no puedo, o la idea es tratar de no meter mis percepciones, lo que yo pienso, mientras que en la subjetividad pues sí es todo lo contrario. La condición de cómo el sujeto percibe la situación o el objeto, la intencionalidad y además de eso la experiencia y la realidad cultural del sujeto pues va a contar mucho porque es lo que va a condicionar lo que ese sujeto va a decir, su enunciación subjetiva. Bueno, estos son puntos de enunciación, ¿ya? Y por lo tanto, pues existen y yo debo entenderlos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la práctica, en el ejercicio real, en el ejercicio cotidiano, pues la objetividad es algo bastante difícil de conseguir, ¿cierto? Es bastante difícil de conseguir. ¿Por qué? Básicamente porque quien enuncia siempre es un sujeto. Es decir, quien ve, quien califica, quien habla, quien escribe, siempre es una persona, es un sujeto. Por lo tanto, es casi imposible que ese sujeto se desligue de su naturaleza de sujeto para dar una enunciación objetiva. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la objetividad eh, es casi que es un punto de enunciación, ¿cierto? Pero yo debo ser consciente como lector crítico de que la objetividad en la práctica, en la cotidianidad, ¿cierto? En el mundo real es imposible de presentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre quien habla es un sujeto y ese sujeto no puede desligarse de su naturaleza. Por lo tanto, lo que tenemos en la práctica es un ejercicio de objetivación, ¿ya? Entonces siempre lo que se hace es un ejercicio de objetivación. Se trata de ser lo menos parcial posible. O sea, yo trato de tener la menor implicación personal, pero siempre siendo consciente de que eso no me lo garantiza porque soy un sujeto y por lo tanto, pues siempre en algún momento se va a ver allí condicionada mi enunciación por mí como sujeto, ¿cierto? En el momento en el que yo decido darle más espacio a algo en mi discurso, en el momento en el que yo estoy acomodando el orden de lo que voy a decir, allí ya estoy teniendo que tomar decisiones, entonces en ciertos aspectos siempre se va a ver reflejada la subjetividad. Entonces lo que se busca es tratar de ser lo más objetivo posible, por eso se le llama un ejercicio de objetivación. Ustedes ven que siempre, por ejemplo, los informes, los periodistas siempre hablan de objetividad, los programas periodísticos siempre hablan de objetividad, porque ellos parten de ese punto de enunciación, ya es como el punto de partida y el punto de finalidad. Pero, como lectores críticos, debemos ser conscientes de que la objetividad termina siendo más un ejercicio de objetivación, ¿ya? Es imposible que una opinión sea 100% objetiva. Ya uno trata de que sea lo más objetiva posible, pero siempre va a tener algo de subjetividad porque quien construye esa idea, quien la hace, es un sujeto. En los ejemplos que teníamos en la guía, veíamos cómo el mismo texto, ¿cierto? Es un texto que está hablando sobre el clima en España. Entonces ahí tenemos el mismo texto, pero con una enunciación objetiva y luego con una enunciación subjetiva, ya, pero es el mismo texto como tal. Entonces, la idea es que encontremos como los términos o las proposiciones claves que me indican pues que hay una enunciación y no la otra. Por ejemplo, en el primer texto, ¿cómo se describe el tema? O cómo se describe el tiempo, dice. Últimamente el tiempo está siendo muy estable. Entonces, miren, ahí estoy refiriéndome al tiempo, a la condición, ¿ya?
estamos teniendo temperaturas altas. O sea, estoy mencionando condiciones de lo que es el objeto. Incluso dice, incluso fuera de Andalucía se están registrando temperaturas anormales para esta época del año. Ya, o sea que si yo lo comparo con lo que pasaba en los otros años, pues es anormal porque es como distinto. Mientras que en la enunciación subjetiva me hablan de tiempo caluroso, por lo tanto ya hay una calificación. En el anterior me dijeron temperaturas altas, ¿cierto? Que es lo observable. Pero luego me dicen tiempo caluroso, o sea, ya hay como un calificativo. Luego dice incluso molesto, ¿ya? Entonces allí estoy dejando que aparezca mi condición de sujeto, porque estoy calificando que esa temperatura alta es molesta, pero quizá a alguien que le guste el calor, pues no le va a parecer molesto. ¿Por qué? Porque ahí ya la enunciación está condicionada por el sujeto, ya por la realidad cultural y la experiencia del sujeto. Bueno, entonces, lo que seguía ahí en la guía, entonces ahí habían 8 oraciones y la idea era que ustedes trataran de identificar cada una de esas oraciones desde qué punto de enunciación estaba, ¿vale? Entonces dijeran si era objetiva o si era subjetiva la enunciación. Entonces rápidamente me van a ir contando por ahí por el chat eh, cómo colocaron esas oraciones. ¿Ya? Entonces, a ver, la primera, ¿tiene una enunciación objetiva o subjetiva? Cuando dice me gusta levantarme temprano, ahí hay una enunciación basada en la condición del objeto o en lo que percibe el sujeto. Shirley dice que es subjetiva. ¿Qué dicen los demás? ¿Solo Shirley? Bueno, Irma dice que es subjetiva también. Subjetiva. Subjetiva, vale. Entonces, ok, Carmen también dice que es subjetiva. Ahí tenemos una enunciación subjetiva. Ya claro, me gusta levantarme temprano. Ya hay un calificativo, hay algo que tiene que ver con el sujeto y no con temprano, ya como tal, sino con cómo el sujeto percibe levantarse temprano. Por lo tanto, hay una enunciación subjetiva. En la segunda, ¿qué tipo de enunciación hay? No existe nada más delicioso que el chocolate. ¿Es objetiva o subjetiva? Irma dice que es subjetiva. Shirley también dice que es subjetiva. Karen dice que es subjetiva. Ok. Aquí hay una enunciación subjetiva, ¿cierto? Hay una percepción de un sujeto frente a un hecho concreto, frente a un objeto, al sabor del chocolate, ¿cierto? Entonces, ahí hay una enunciación subjetiva, correcto. En la siguiente, ¿qué tipo de enunciación hay? La película dura 1 hora y 40 minutos. Shirley dice que objetiva. Irma dice que objetiva. Ok. Aquí hay una enunciación objetiva, ¿cierto? Porque estoy mencionando una cualidad del objeto. Si yo digo la película es muy larga o la película es muy corta, entonces allí sí habría una enunciación subjetiva, pero en este caso estoy mencionando algo del objeto, por lo tanto hay una enunciación objetiva, muy bien. Siguiente, es un juego divertido. ¿Qué tipo de enunciación hay ahí? Subjetiva, dice Karen. Shirley dice que subjetiva. Irma dice que subjetiva. Ok. Aquí hay una enunciación subjetiva. Kale dice que objetiva. Aquí hay una enunciación subjetiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy dando una característica del objeto. No. Estoy mencionando cómo como sujeto percibo al objeto que es el juego. Distinto podría ser, es un juego. Cualquier persona que ve ese juego va a decir lo mismo. No. Puede decir es un juego aburrido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí lo que me está mencionando es una cualidad de cómo el sujeto percibe al objeto. Entonces es una enunciación subjetiva. Siguiente.
El señor y la señora Rodríguez tienen 5 hijos. ¿Subjetiva u objetiva? Objetiva dice Karen, objetiva dice Irma. Carmen dice que objetiva. Claro que sí, cierto, es una enunciación objetiva. Estoy mencionando cualidades del objeto. Ya es, el señor y la señora Rodríguez tienen 5 hijos. ¿Otra persona que ve esa situación puede decir algo distinto? No, porque es la cualidad del objeto, ¿cierto? ¿Cuándo sería subjetiva? Si yo digo, el señor y la señora Rodríguez tienen muchos hijos, porque otro podría decir, tienen pocos hijos, ¿cierto? Entonces, es subjetiva cuando fácilmente uno puede ver que podría haber otra opinión, mientras que aquí es una cualidad del objeto, ¿ya? Tienen 5 hijos, es el hecho. Es subjetiva cuando yo califico ese hecho, entonces es objetiva. Siguiente, el maquillaje social tiene como objeto embellecer el rostro, como objetivo embellecer el rostro. ¿Subjetiva u objetiva? Karen dice que es objetiva, Shirley dice que es subjetiva, Irma dice que es subjetiva, Carmen dice que es subjetiva. Ok, bueno, ¿cuándo es objetiva? Cuando lo que me están diciendo, ¿ya? Es una cualidad del objeto y no una calificación del sujeto frente al objeto. En este caso, si yo busco qué es el maquillaje, pues el maquillaje fue algo que se creó para embellecer el rostro, ¿cierto? Entonces, en este caso es una enunciación objetiva, es una cualidad del objeto. Ahora, si yo digo el maquillaje social eh, no es real, o el maquillaje social genera estereotipos, o el maquillaje social, bueno, es otro tipo de calificativos, allí sí sería subjetiva. Pero aquí es una enunciación objetiva, ya basada en el objeto. La siguiente, este lugar me resulta sospechoso. ¿Qué tipo de enunciación es esa? Subjetiva, Shirley, subjetiva, Karen. Ok, es una enunciación subjetiva. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo alguien, ¿cierto? Califica algo, da casi que su punto de vista frente a algo. O sea que es una enunciación subjetiva. Y el último, los clientes esperaron durante 20 minutos. ¿Qué tipo de enunciación es esa? Objetiva, dice Shirley. Camila también dice que objetiva. Es una enunciación objetiva, ¿ya? Claro, está basada en el objeto, en el hecho. Ese fue el tiempo que esperaron. Si yo digo, los clientes esperaron mucho tiempo, entonces allí ya sería subjetiva, ¿cierto? Otro puede decir que casi no esperaron o que esperaron poco, bueno. Entonces allí es objetiva, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahorita que estemos hablando de los géneros narrativos, algunos requieren de objetividad, otros requieren de subjetividad. En algún momento en un texto me van a preguntar por eso, ¿no? Entonces yo debo tener claro cuándo hay una enunciación objetiva y cuándo hay una enunciación subjetiva. Lo que nos sigue en la guía son los géneros narrativos, ¿ya? Los géneros narrativos son modelos de realización de las obras literarias, ¿ya? Es decir, las obras literarias se clasifican en 3 grandes categorías, ¿ya? La lírica, la épica o narrativa y la dramática. Digamos, son las tres categorías en las que se clasifican los géneros narrativos, las obras literarias, las creaciones literarias. Me explico. Si yo quiero hacer un artículo, si yo quiero construir, escribir un artículo, si yo quiero escribir una crónica, si yo quiero escribir algún tipo de obra literaria, entonces debo cumplir con unas condiciones, con unas características, porque si no, no estoy creando esa obra. A esto es lo que nos hace referencia esta parte de los géneros narrativos, ¿vale?
Bueno, entonces los tres grandes géneros narrativos son la lírica, la épica y la dramática, ¿vale? La lírica, en la lírica podemos encontrar las canciones, los himnos, ¿ya? La sátira, la poesía, ¿ya? En la épica vamos a encontrar la mayoría de textos, de obras, la novela, la fábula, la leyenda, el mito. Y en el dramático, pues nos vamos a encontrar con las obras dramáticas, ¿vale? La mayoría entonces de textos, de obras literarias, pertenecen al género de la épica o narrativa, ¿ya? Ahí es donde están la mayoría de textos, todo lo que está redactado en prosa, ¿vale? Y no en verso. Eh, En esta parte de la épica o narrativa es donde nos vamos a encontrar los tres tipos de escritos más comunes en el ámbito académico, ¿ya? Que son la reseña, el ensayo y el resumen, ¿cierto? En el ámbito académico, este tipo de escritos son los que más se solicitan, los que más se piden, ya bien sea en el colegio, en la universidad. Estos son los escritos que más nos van a pedir, ¿ya? Los que más suelen utilizar los estudiantes. Por lo tanto, es importante que aprendamos a diferenciarlos, a conocerlos y a saber cómo es que se escribe, o por lo menos entender las características básicas de cada uno de ellos para poder decir que sí estoy haciendo un ensayo o si estoy haciendo un resumen, ¿ya? Porque si me dicen, no, tengo que hacer un ensayo, bueno, un ensayo no es escribir cualquier cosa, no. Para que sea ensayo debe cumplir con unas condiciones. Para que sea reseña, para que sea resumen, debe cumplir con unas condiciones, ¿vale? Eso es lo que vamos a mirar en esta parte. La reseña. Entonces, a ver, me dicen, la reseña es un texto expositivo y argumentativo, me dice la guía. Ok, o sea, es un texto expositivo y argumentativo, muy importante. Si es expositivo y argumentativo, ¿qué tipo de enunciación debe tener? ¿Subjetiva u objetiva? Pues debe tener los dos tipos de enunciación, ¿cierto? Debe contar con los dos tipos de enunciación. ¿Por qué? Porque lo expositivo tiene que ver con informar, con presentar, ¿cierto? Entonces es una enunciación objetiva basada en el hecho, en el objeto. Mientras que lo argumentativo tiene que ver con convencer, con la postura del sujeto. Entonces, ahí hay una enunciación subjetiva. Entonces, primer elemento, en la reseña deben haber dos momentos, ¿ya? Primero, una enunciación objetiva y luego una enunciación subjetiva. Entonces, miren, allí estamos viendo, si una reseña solamente tiene una enunciación objetiva, entonces no es reseña. Si solamente tiene una enunciación subjetiva, no es reseña. Para que sea reseña debe tener una primera parte objetiva y luego una parte subjetiva. ¿Qué es lo que se hace al comienzo de la reseña, en la parte objetiva? Entonces, lo que yo debo hacer es definir lo que estoy reseñando, ¿ya? Entonces yo primero voy a mencionar cualidades, características de lo que estoy reseñando, ¿ya? Entonces yo puedo reseñar un acto deportivo, puedo reseñar un acto cultural, puedo reseñar una obra literaria. Una reseña básicamente es crear una especie de crítica sobre algo que yo acabo de ver, que yo acabo de presenciar, que yo acabo de leer, si estoy haciendo un libro, y que esa crítica le sirva de referencia a otros para que se hagan una idea de ese hecho, de ese libro. Ya, entonces, en la primera parte de la reseña se debe poner las características del objeto. Entonces, si estoy reseñando, por ejemplo, mi visita a un restaurante. Entonces, yo fui a un restaurante, eso es un acto, ¿cierto? Entonces, yo voy a reseñar esa experiencia. Entonces, yo lo primero que voy a colocar en mi reseña es una descripción del objeto, o sea, del restaurante. Entonces, yo voy a decir, el restaurante está ubicado en el barrio tal, el restaurante maneja el horario tal, ya estoy mencionando cualidades del objeto, ya tiene tantos platos en su carta, o sea, menciono cualidades del objeto.
¿cierto? Y luego de que ya haga esa definición, sí paso a dar mi opinión. Entonces voy a decir, eh, la música que ambienta el lugar es una música agradable, los precios son bastante cómodos, las sillas, las locaciones, un espacio bastante amplio, iluminado. Esas características, perdón, esas definiciones que tienen que ver ya más con las opiniones personales, sería la parte crítica, la parte argumentativa de la reseña, ¿ya? Lo mismo si es un libro, entonces yo primero voy a mencionar las cualidades del libro. Entonces el texto fue escrito por el autor tal, fue escrito en tal año, trata sobre tal tema. Primero lo del objeto y luego sí doy mi opinión. Entonces, el texto maneja acertadamente el tema que va a tratar, cumple con todos los objetivos, el autor logra captar la atención del lector porque maneja de una forma muy peculiar el tema. Bueno, información como esa que tiene que ver más con mi calificación del objeto, entonces es lo que iría en la parte argumentativa, ¿ya? Entonces la reseña es crear una crítica que sirva de referencia a otros para que tengan una idea de ese libro, tengan una idea de ese restaurante, tengan una idea de eso que se está reseñando, ¿vale? Entonces en la reseña se debe cumplir con ese tipo de enunciación, ¿ya? Reflejar primero una definición y luego una posición de esa definición para que sea reseña, ¿ya? Entonces, si yo tengo que reseñar un libro, un texto, una obra, ya sé qué debo hacer. Primero mencionar las cualidades de ese texto, de esa obra, y luego mi opinión sobre eso que leí. Eso es una reseña. El ensayo. Bueno, el ensayo es un tipo de obra que debe defender un punto de vista personal, subjetivo. Es decir, aquí hay una enunciación subjetiva, ¿ya? Es una enunciación subjetiva, ¿vale? En este ensayo, entonces, la finalidad es mostrar la importancia, la relevancia que tiene un tema y casi que mi finalidad es persuadir o convencer a mi lector frente a algo para que ese lector comparta mi punto de vista, ¿ya? Como el ensayo persigue esa finalidad de mostrar la importancia de un tema, de persuadir o convencer sobre una posición de un tema, son fundamentales los argumentos, ¿ya? En el ensayo es indispensable la argumentación. Si no hay argumentos en un ensayo, pues no hay ensayos, porque es defender un punto de vista de una forma sustentada, es decir, con opiniones que sustenten, que le den validez a lo que estoy diciendo. Si simplemente doy mi opinión y espero con mi opinión convencer a alguien, pues estoy fallando, ¿ya? Porque debe ser mi opinión, pero con sustentos, con argumentos que sean los que posibiliten cumplir con la finalidad. O sea, como que alguien se dé cuenta de que eso es importante, que alguien se convenza, que se logre persuadir de algo. Entonces allí sí hay un ensayo. El ensayo, entonces, es una obra relativamente breve, ¿ya? O sea, no son muy extensos. Debe desarrollarse un tema de una forma bastante informada. Eso significa que yo tengo que investigar, ¿no? O debo tener mucho conocimiento sobre eso para poder hablar de ese tema, para poder hacer ese ensayo. Porque si no, pues no tendría argumentos, ¿ya? Además, debo delimitar muy bien el tema. Entre más concreto, más definido sea el ensayo, pues mucho mejor va a estar. Decir que no pueden ser temas muy abiertos, muy extensos, sino que deben ser temas cada vez más particulares, más definidos, más delimitados, ¿ya? Porque es lo que me va a permitir conseguir argumentos más acertados a esa idea. Los temas generalmente pues son temas humanísticos, sociales, ya porque son los que me permiten poder tomar una posición personal, ¿ya? Eso quiere decir que los temas suelen ser de esa tipología, humanísticos, sociales, ¿ya? Hay ensayos científicos, pero son mucho más limitados, ¿ya? Se limitan mucho más. ¿Por qué? Pues porque para poder refutar una idea científica, casi que tengo que encontrar pues otro tipo de verdad, ¿cierto? Entonces,
Obviamente los científicos sí existen, pero pues son en un ámbito mucho más restringidos, pues en el ámbito científico. Cuando yo soy un científico, eh, cuando yo me manejo en un nivel mucho más elevado, ¿ya? Es como que refutar que el agua no es H2O. Entonces, listo. Entonces ahí yo, ¿qué hago? Pues eso ya está demostrado científicamente que es la fórmula del agua, ¿cierto? Es el compuesto. Por lo tanto, para demostrar que eso es de otra forma, entonces va a ser casi que imposible. ¿Listo? Regálenme un segundito, ¿vale? Ya, regálenme un minuto, por favor. Listo. Vale. Eh, entonces, les estaba diciendo que en el ensayo, entonces, debe haber un punto de vista reflejado y ese punto de vista, pues, es una opinión sustentada. Si no hay argumentos, no hay ensayos. Y les decía entonces que los temas, pues, deben ser humanísticos, ya deben ser temas sociales que me permitan tomar distintas posturas, ya, como hablar, por ejemplo, sobre si funciona o no la democracia participativa, hablar, por ejemplo, de si se legaliza o no una droga, ¿ya? Eso, en donde pueden haber argumentos en pro y argumentos en contra. Decir, por ejemplo, que se deben penalizar a los menores de edad que cometan delitos o no se deben penalizar a menores de edad y debe seguir existiendo un orden jurídico distinto. Bueno, esos temas en donde yo pueda tomar una postura u otra y argumentos para sustentar esa postura y persuadir a alguien son los que se suelen utilizar en un ensayo, ¿ya? Lo mismo si es sobre un texto. Si es sobre un texto, sobre una obra, pues yo debo leer el texto y luego tomar una posición frente a ese texto y defenderla, ¿ya? Criticarla, criticar algo sobre ese texto, defender algo sobre ese texto, pero con argumentos, de forma sustentada. Y el tercer tipo de escrito, pues es el que vamos a tratar en la clase de hoy, que es el resumen, ¿ya? Pues ustedes ven que hay un ejercicio incluso con eso. Entonces, el resumen, ¿qué es un resumen? Un resumen es construir una macroestructura, ¿ya? De un texto. Eso es un resumen. ¿Qué es una macroestructura? Es decir, es, bueno, un texto es una estructura, ¿ya? Cuando yo digo construir una macroestructura, me refiero a que es construir otra estructura, pero con lo más importante que tiene ese texto, con lo macro de ese texto, ¿ya? Por eso se le denomina macroestructura. Es decir, que en un resumen, lo que yo debo terminar de ver, ¿cierto? Entonces, si está un texto, y el resumen debe ser otro texto completamente independiente de ese, que sea menor en extensión, pero que contenga las ideas más importantes de forma cohesionada y coherente. ¿Ya? Es otro texto, es un texto independiente. Bueno, ahora me dicen que un resumen, por ejemplo, es una señal inequívoca de que el estudiante ha entendido o no un tema. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy en la capacidad de hacer un resumen, significa que no he entendido bien ese tema. Si yo logro hacer ese resumen, significa que sí entendí el tema, por ejemplo. Ya eso es lo que me están diciendo aquí, en la primera parte de la guía. Además de eso, me dicen eh, que una de las estrategias que se suele utilizar es la del subrayado. ¿Qué se subraya? El subrayado es una estrategia, cierto, que me ayuda a mí para distintas cosas. Si yo voy a hacer una reseña o un ensayo de un texto, pues debo resaltar unas cosas. Si yo voy a hacer un resumen, debo resaltar otras cosas. Digamos, el subrayado va en función de lo que pretendo hacer con ese texto. En el caso del resumen, yo voy subrayando las ideas importantes, ¿ya? Ahorita miramos eso con las macro reglas
del resumen, ¿cierto? Entonces yo debo tomar las ideas importantes que son las que me van a permitir ir tomando lo macro para luego crear otra estructura de ese texto, ¿ya? Bueno, también me dicen que eso de recortar y pegar y unir los fragmentos ya no es un resumen tampoco. Es decir, si yo tomo las ideas importantes y luego las voy pegando, ¿cierto? Juntando, separando simplemente por una coma o un punto y coma, allí no hay un resumen, ¿ya? Porque pueda que estén las ideas importantes, pero no hay una estructura, ¿ya? Un texto es una estructura en donde hay unas ideas que giran en torno a algo, unas ideas importantes en torno a algo y otras ideas secundarias, otras proposiciones sobre eso, ¿ya? Entonces, por eso les decía que debe de tener cohesión y coherencia, ¿vale? Bueno, en el resumen, entonces, ¿qué es lo que se termina haciendo? Captando lo más importante, ¿cierto? Lo macro, las ideas principales, y construyendo otra estructura a la que se le denomina macroestructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque se integran a un nuevo texto. Es tomar ideas, ir sacando las ideas del otro texto y ya con esas ideas aparte formar otra estructura, es decir, debo unirlas, darles coherencia, cohesión, no simplemente pegarlas, sino construir otra estructura, otro texto. Por eso, entonces, un resumen es una macroestructura en donde hay un texto de menor extensión, pero que contiene las ideas importantes del texto. ¿Ya? Eh, aquí en la guía, entonces venía una parte que les explicaba, nos ayudaba a tener pues las herramientas para ir seleccionando eso importante, de un texto, eso importante. ¿Ya? Antes de eso, entonces me mostraban un cuadro en el que me describían, pues, que en un texto yo me voy a encontrar con palabras conocidas y palabras desconocidas, ¿cierto? El uso del diccionario, ya que es lo que me permite a mí comprender ciertas palabras, ¿cuándo va? ¿No? Eh, el diccionario, digamos que es una herramienta que se limita a ciertos casos, ya no siempre debo utilizar el diccionario. El diccionario, bueno, entonces ahí en el cuadro está. Entonces en un texto hay palabras conocidas y palabras desconocidas. Me voy a situar en las palabras desconocidas. De esas desconocidas hay unas que son importantes y otras que son poco importantes. Entonces me voy a situar en las importantes. De esas hay unas que son de significado deducible y otras que son de significado no deducible. Entonces esas palabras que son desconocidas, importantes y de significado no deducible son las que yo voy a buscar en el diccionario, ¿ya? Esas son las que se buscan en el diccionario, no son todas las palabras desconocidas. Y además, por ejemplo, cuando digo significado no deducible, pues me refiero a que son palabras de las cuales no se puede hacer una deducción de significado, o sea, no puedo casi que concluir qué significa esa palabra aún con el contexto del texto, ¿ya? Generalmente estas palabras desconocidas, sobre todo en una prueba como la prueba ITFES, en donde pues obviamente ustedes no tienen diccionario, son palabras desconocidas de significado deducible. Entonces yo no debo, ¿qué debo hacer? Debo mirar el contexto, el entorno, en dónde está la palabra ubicada y de esa forma voy a poder hacer una deducción de significado. ¿Listo? Es decir, voy a poder inferir qué significa esa palabra. Bueno, ahora las macro reglas. El resumen como actividad de comprensión conlleva tres macro reglas, ¿vale? ¿Cuáles son esas macro reglas? La selección, la omisión y la generalización. Es decir, que cuando yo construyo un resumen, yo primero voy a leer el texto y luego de ese texto voy a seleccionar, a omitir y a generalizar. De esa forma es que voy a lograr sacar las ideas, ¿ya? Que me van a permitir a mí construir la macroestructura. Estas macro reglas se hacen
de manera simultánea, ¿ya? Ocurren en el mismo proceso de lectura. Es decir, yo no voy a leer una vez para seleccionar y después voy a decir, no, voy a ahora leer para hacer omisión. No, en la lectura yo hago las tres cosas a la vez, ¿ya? Las tres cosas se van determinando de forma simultánea. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo voy leyendo, ¿cierto? La relevancia textual, la importancia que yo le voy dando a cada parte del texto, pues le va dando una clasificación al mismo. Si yo considero que es importante, pues lo selecciono. Si yo considero que no es importante, lo voy a omitir. Y si yo considero que es algo que se puede generalizar en un macro concepto o en una idea, pues lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, la selección. La selección tiene que ver con usar oraciones temáticas, ¿ya? A menudo los autores utilizan oraciones temáticas que resumen lo que van a decir en un párrafo, ¿ya? Entonces, primero presentan lo que van a decir en un párrafo y luego desarrollan esa idea, es decir, me dan unas proposiciones sobre esa idea o unas ideas secundarias sobre esa idea principal. Entonces, como lector, debo tener la capacidad de captar esas oraciones temáticas, ya esas ideas principales. Entonces, a eso es lo que hace referencia a la selección. Además, debo tener la capacidad de ir sabiendo qué es lo innecesario. Si estoy en un resumen, es una macroestructura, por lo tanto, hay mucha información que debo omitir, que no voy a tener en cuenta, pues porque estoy haciendo un resumen. En este caso no me sirve para lo que voy a hacer, por eso les digo que debo leer en función de lo que quiero hacer. Si es un resumen, esas ideas importantes pues no las voy a tener en cuenta. Los detalles innecesarios, información que pueda resultar redundante, trivial, ¿ya? Y la generalización, pues que tiene que ver con construir macroconceptos, ¿ya? ¿Qué es un macroconcepto? Por ejemplo, ahí me dicen, si he visto una lista como ojos, oídos, nariz, brazos y piernas, pues yo no voy a decir cada uno de esos, no voy a mencionar esa lista. ¿Yo qué hago? Yo construyo un macroconcepto, es decir, un concepto que me haga referencia a todo eso. Entonces yo digo miembros del cuerpo o yo digo partes del cuerpo. De esa forma, ya encontré un concepto macro que me hace referencia a todo eso y no tengo que repetir cada una de esas cosas, ¿vale? A eso es que hace referencia el macroconcepto. O una idea que me logre encerrar a varias ideas, ¿ya? Eso es hacer generalización. Tratar de eliminar listas, de eliminar, no eliminar, sino tratar de crear una idea o un concepto que me englobe a las otras y por lo tanto estaría eliminando esa lista, ¿ya? Entonces, el desaparecer las listas y más bien convertirlas en con macroconceptos o en oraciones temáticas. En la generalización también va lo que tiene que ver con la información importante que ha sido repetida, ¿ya? Entonces, si hay algo importante que seleccioné en algún momento y luego vuelven y me mencionan eso importante, pues ya no lo voy a seleccionar porque ya lo tengo. Como ya lo tengo, entonces lo que se hace allí es una generalización. Lo voy a pasar por alto porque es importante, pero ya lo tomé en otra idea. Entonces les decía que estos ejercicios ocurren de forma simultánea. Entonces, en la medida en la que yo haga la lectura, debo hacer las tres cosas a la vez, ¿vale? Seleccionar, omitir y generalizar. ¿Por qué? Porque si yo leo, entonces, estoy leyendo, lo que voy leyendo, ahí debo, en ese mismo instante en el que voy leyendo, debo determinar las tres cosas. Si es importante, lo tomo. Si no es importante, lo omito. Si es una lista o es una idea contenida en otra, lo generalizo. Es decir, las tres cosas ocurren de manera simultánea. Porque la relevancia textual me permite hacer eso, ¿ya? Yo le voy dando una importancia o le voy dando un lugar a cada información. Lo voy seleccionando, omitiendo o generalizando. Bueno, ahí teníamos un texto, ¿ya? Teníamos un texto bastante corto sobre África
Y en ese texto teníamos que aplicar las macro reglas, ¿cierto? Selección, omisión y generalización. Entonces yo les había dicho que lo que íbamos a hacer era a resaltar de distintas formas, pues, la información que teníamos ahí. O sea, todo tiene que estar resaltado, ¿cierto? Todo tenía que quedar resaltado. Por eso ahí les decía, bueno, una vez subrayado el texto, debo poner debajo de cada párrafo lo que usaría de él para un resumen. Entonces, primero tenía que subrayar, ¿ya? Y luego tenía que colocar debajo de cada párrafo lo que yo tomaría de ese párrafo para un posible resumen, ¿cierto? Eh, bueno, entonces ese texto tenía que quedar todo subrayado, ¿vale? Yo les pedí que lo importante lo subrayáramos con una línea sostenida, ¿cierto? Sí. Luego les pedí que lo no importante lo subrayáramos como con una línea intermitente, ¿cierto? Como con una línea intermitente. Y que lo que íbamos a generalizar, las listas o las ideas contenidas en otras, lo subrayáramos como con puntos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todo el texto tiene que estar subrayado. ¿Por qué? Porque entra en cualquiera de esas tres categorías, ¿ya? Entonces yo en la lectura voy a ir haciendo las tres cosas. Y esas tres cosas para luego, cuando acabe de leer, recordar qué es cada una, las voy a seleccionar de formas distintas. ¿Ya? Bueno, entonces yo les vamos a ir leyendo y ustedes me van a ir contando si eso lo tomaron como selección, como omisión o como generalización. ¿Vale? Me van a ir contando las tres cosas. ¿Cómo las tomaron? Eh, por favor, no muevan las diapositivas, ¿sí? Entonces me van a ir contando cómo hicieron las tres. Eh, creo que alguien tiene el micrófono encendido, por favor. Ya les vuelvo a mostrar la diapositiva. Y no está. Listo, ya hay silencio. Jenny, ingresaste y no apagaste el micrófono. Bueno, ya les voy a volver a montar la diapositiva porque alguien la... Por eso. Listo. Bueno, la primera parte dice, uno de los muchos problemas que África tiene planteado reside en que la población crece más deprisa que los recursos materiales. Eso es selección, omisión o generalización. ¿Cómo seleccionaron eso? Como selección con una línea sostenida, como omisión con una línea intermitente o como generalización con puntos. Me van contando por el chat, ¿no? Eso es importante, eso es selección, omisión o generalización. Bueno, Irma dice que es una generalización. Eliana dice que es selección. Ana también. Carmen dice que es selección. Listo, miren. Eso es una idea importante. Es una oración temática, ¿cierto? Por lo tanto, pues yo la voy a resaltar, yo la voy a tomar ahí. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque es una idea importante.
Claro, es una idea importante y luego de haber leído el párrafo yo debo determinar que es casi una oración que resume todo lo que el autor dice en ese párrafo. Entonces allí haría selección. Luego dice, así y gracias a los adelantos médicos que han reducido la mortalidad, África ha multiplicado por 2 su población en los últimos 30 años, pero sigue siendo el continente más pobre de la Tierra. Eso es selección, omisión o generalización. La idea que sigue allí es selección, omisión o generalización. Selección, dice Shirley. ¿Qué dicen los demás? Ana dice que es omisión. Karen dice que es omisión. Ok, eso es omisión. Claro, es una información innecesaria, ¿cierto? Yo estoy pensando en un resumen. Esa información para un resumen, pues no la voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa información básicamente lo que hace es explicarme por qué ha crecido la población en los últimos años, ¿cierto? Entonces, en la primera idea en la que seleccioné, me dicen que el problema está en que la población crece más deprisa que los recursos materiales. Por eso está el problema. Y aquí me están diciendo que es gracias a los adelantos médicos que la población ha crecido, porque eso ha reducido la mortalidad. Y por eso su población se ha multiplicado en los últimos 30 años. Por lo tanto, es un detalle innecesario, ¿ya? No es necesario decir por qué ha crecido la población. Ya tengo el dato importante que es saber que la población ha crecido y que ese es el problema, población en comparación con recursos materiales. Entonces, eso iría como omisión. Dice, para que nos hagamos una idea, países como el Chad rozan los $200 del PIB cuando países como España superan los 500. ¿Qué tipo de eso es selección, omisión o generalización? ¿Es importante, no es importante o se puede generalizar? Irma dice que es selección. Ana dice que es generalización. Bueno, generalización es si es una idea contenida en otra o si es una lista, ¿cierto? Entonces allí eso es una información que no es importante, es omisión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de comparar pues el chat con España, no. Ya, eso es una información que no es importante y en un resumen pues no debería tener en cuenta. Entonces allí haría omisión. Lo siguiente, el resultado de esta desproporción entre el aumento de la población y el estancamiento de recursos es la pobreza y en algunos casos el hambre que asola ya grandes territorios. Eso es selección, omisión o generalización. ¿Cómo seleccionaron eso? Omisión, omisión. Bueno, allí de eso que acabé de leer, hay una partecita que nos va a servir como selección. Solamente una parte, que es la que dice, el resultado de esta desproporción es la pobreza. ¿Ya? Eso es la idea que me sirve ahí. ¿Ya? El resultado de esa desproporción es la pobreza. Solamente eso que acabé de leer se seleccionaría. Todo lo demás sí es omisión, ya es información que no es importante.
Pero esa idea, ya, porque, a ver, ya habíamos resaltado que había una desproporción, ¿cierto? Aquí estamos resaltando que esa desproporción es lo que genera la pobreza. Entonces, esa idea es importante, ya. Y lo demás sí es omisión. Ahora, ¿qué tomaron de ese párrafo para un resumen? ¿Quién me puede colocar por allí? O si quiere puede encender el micrófono en un momento y nos lee lo que tomó de ese párrafo para un resumen. ¿Quién lo quiere hacer? Solamente encendiendo el micrófono. El principal problema que tiene África reside en que la población crece más deprisa que los Recursos. crece más deprisa que los recursos materiales. Ok. ¿Quién habló? Perdón. Yo, ya hablé. Pero Ana, es que... Ana, vale. Gracias, Ana. Ok, gracias. Listo. Bueno, listo. Ahorita al final miramos lo que más o menos tendría que haber quedado en cada línea. ¿Listo? Pero pasemos al siguiente. Bueno, dice, para resolver este problema es necesario conseguir que la agricultura sea más eficaz. Eso es selección, omisión o generalización. ¿Cómo resaltaron esa parte? La primera, bueno, Carmen dice que como selección. Irma dice que una generalización. Bueno, eso es una selección, ya es una idea importante, porque ya me está dando una de las soluciones para el problema de la desproporción que mencionaron en el párrafo anterior. Entonces, para resolver este problema es necesario conseguir que la agricultura sea más eficaz, ¿cierto? Entonces, eso iría como selección. Luego dice, y para ello es necesario introducir semillas más resistentes a las condiciones climáticas, cultivos que sean más productivos y maquinaria con la que aumentar la superficie del cultivo. ¿Eso cómo lo pusieron? Selección, omisión o generalización. Bueno, esa idea, Irma dice que selección. Esa idea debería haber quedado como generalización, ¿ya? Miren, la idea importante que dice que necesitamos que la agricultura sea eficaz, ¿cierto? La siguiente idea que me está diciendo, que para que la agricultura sea eficaz hay que meter semillas resistentes, maquinaria, o sea, me está explicando cómo es la agricultura eficaz. Por lo tanto, pues es una idea que está casi que contenida en la anterior. Es una ampliación de la idea anterior y como voy a hacer una macroestructura, pues no tengo que dar esa
ampliación, solamente debo dar la idea. Bueno, lo siguiente, con todo ello podría conseguirse una mayor cantidad de alimentos, que es de lo que se trata, selección, omisión o generalización. ¿Cómo resaltaron esa parte? Omisión, ok, eso debería haber quedado como omisión, sí. Al igual que la última, ¿cierto? Que dice, actualmente la agricultura es de subsistencia, se cultiva lo indispensable para vivir. Eso también tendría que haber quedado como omisión, ¿vale? Y de ese párrafo, ¿qué tomaron para un posible resumen? ¿Qué pusieron de ese párrafo para ese párrafo? A ver. Yo, profe, ¿Quién? pero es ahí donde hay que completar los espacios en blanco, ¿no? Sí, del Ok, segundo párrafo. le voy a responder. Pero es necesario conseguir que la agricultura sea eficaz y para ello es necesario introducir semillas más resistentes al clima, cultivo más productivo y maquinaria para aumentar la superficie de los cultivos. Ok, listo, gracias. ¿Quién habló? Es que como yo no los veo en las cámaras, entonces no sé. ¿Vale? Vale, gracias, Caleb. Listo, bueno. Entonces ya les dije que ahorita al final hacemos lo de los párrafos, resolvemos lo de los párrafos. Y en el tercero, dice, otra medida que debe tomarse con cierta urgencia es controlar el crecimiento de la población. Eso es selección, omisión o generalización. La primera oración del tercer párrafo, eso sería selección, omisión o generalización. Selección, dice Shirley. Ok, esa idea tenía que haber quedado como selección. Sí, claramente, ¿cierto? Es otra solución planteada. Eso es selección. Luego dice, como decíamos en el primer párrafo, gracias a los adelantos médicos se ha conseguido reducir la mortalidad. ¿Eso qué tipo de idea es? ¿Selección, omisión o generalización? Omisión, dice Shirley. Bueno, esa idea particularmente es generalización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que el mismo párrafo nos está diciendo, dice, como decíamos en el primer párrafo, es decir, es una información que ya me dijeron, que ya estuvo en el texto, ¿cierto? Entonces, eso sería como generalización. Luego la parte que dice, sobre todo la mortalidad infantil, pero como se sigue teniendo un gran número de hijos por matrimonios, aumenta extraordinariamente la población. ¿Qué tipo de información es esa? ¿Selección, omisión o generalización? Generalización, dice Shirley. Bueno, esa idea tenía que haber quedado como omisión, ¿cierto? Es una información que no es importante, ¿ya? No es importante. No recal- Ya sabemos que que la mortalidad se ha reducido porque ya nos dijeron. Aquí nos dicen que sobre todo la infantil, pero que siguen teniendo número de hijos, que la población crece. Bueno, eso ya lo sabemos. O sea, esa explicación no es importante porque para un resumen es la macroestructura, ya no sería importante. Ahora, ¿qué tomamos de ese párrafo para un posible resumen? ¿Quién nos ayuda?
¿Qué tomamos de ese párrafo para un posible resumen? ¿Creo que me escucha? Sí, sí. La Sirlane. Vale, Shirley. Otra medida que debe tomarse con cierta urgencia es controlar el crecimiento de la población. Ok. Gracias. Vale. Bueno. Entonces, ¿qué nos tenía que haber quedado en cada una de las líneas que están debajo de esos párrafos? Miren, cuando hablamos del resumen, dijimos que era una macroestructura, ¿cierto? Con la cual, pues yo construía otra estructura, pero con las ideas importantes. Por eso se llama macroestructura, ¿cierto? Es hacer otro texto de ese, ¿ya? De ese que acabé de leer. En este caso, ¿cómo uno logra sacar eso macro? ¿Cómo uno logra sacar lo macro para poder construir otra estructura? Pues con esto que acabamos de hacer, seleccionando, omitiendo y generalizando. ¿Y qué es lo que va a ir en la macroestructura? Pues lo importante, ¿cierto? Lo que yo selecciono. Por lo tanto, ¿qué tenía que haber quedado debajo de cada una de esas líneas? Pues lo que yo resalté como selección, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue lo que ya dije que era importante. Y es eso lo que debo tomar para un resumen. No va a ser ni lo que omití ni lo que generalicé, porque ya dije que lo importante fue lo que resalté con la línea. Entonces, debajo de esas líneas que están en los párrafos, debería ir exactamente lo mismo que está en la selección, ¿ya? Lo que seleccioné. Ahora, que si lo puedo poner con mis propias palabras, pues sí, pero corro el riesgo de que de pronto alguna palabra diga algo de una forma distinta a lo que está el texto y se pueda dar a entender otra cosa. Entonces, si está la oración temática, pues yo uso la oración temática. ¿Listo? Entonces, en esas líneas tenía que haber quedado lo que está como selección en los textos, ¿vale? Porque para eso son estas macro reglas, para sacar lo importante, porque como ya saqué lo importante, ya omití y ya generalicé, entonces lo que voy a poner ahí es lo que seleccioné, ¿vale? Luego de que yo tengo esas ideas que seleccioné, ya tengo lo macro, me falta hacer la estructura, o sea, me falta unir eso, esas ideas importantes con un texto, integrar esas ideas en otro texto para que sea un texto independiente. ¿Cómo se logra esa unión de las ideas macros para que haya una macroestructura, una estructura de lo macro con la cohesión y la coherencia? Es decir, después de que yo tenga las ideas principales, las ideas importantes, yo debo unir esas ideas, es decir, crear una estructura con la cohesión y la coherencia. Estas van a ser las propiedades textuales que me van a ayudar a crear ese otro texto, esa otra estructura. ¿Qué es la cohesión y qué es la coherencia? Bueno, estas dos son propiedades textuales, es decir, son características que deben tener los textos, ¿ya? Eh, Mientras que la primera hace referencia a la forma del escrito, ¿no? A cómo se organiza el escrito. La segunda hace referencia al sentido que tiene lo que está escrito o lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, la cohesión y la coherencia son propiedades textuales, pero que funcionan tanto en el discurso escrito como en el discurso que va de forma oral, ¿ya? En la oratoria. Cuando yo hablo, también debo aplicarle cohesión y coherencia a lo que estoy diciendo, ¿ya? Por eso yo tengo que organizar lo que voy a decir, darle cohesión y coherencia para decirlo. Lo mismo es en el texto. Yo debo darle cohesión y coherencia para poder lograr que esté bien escrito, ¿ya? A ver, la cohesión. Dice, es la manera como los usuarios de una lengua organizan el discurso proporcional, ¿ya? Básicamente lo que me están diciendo es que con la cohesión yo voy a lograr que el texto esté bien escrito, ¿ya?
que no hayan errores ortográficos, que los signos de puntuación estén bien utilizados, que los conectores estén bien utilizados, ¿ya? Que ese texto esté bien escrito, mientras que la coherencia es la que me va a indicar que el texto tenga sentido, ¿ya? Que lo que esté diciendo sean ideas que estén conectadas entre sí, ¿vale? Que sean ideas que estén conectadas entre sí. Ahora, bueno, en el primer ejemplo que tenemos ahí hay un texto al que le falta cohesión, ¿cierto? Dice, mis tíos tienen un auto. Esta funciona bien, pero cuando el auto le falta aceite, el auto suele detenerse. ¿Quién me dice por qué allí hay falta de cohesión? ¿Por qué el texto no está bien escrito, no está bien organizado? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa oración? Me pueden ir escribiendo ahí por el chat. ¿Qué ven en eso que estoy, en esa oración de ahí? ¿Qué tiene esa oración? ¿Qué perciben de ella? Nada, ¿está perfecta entonces? ¿O qué tiene? Ahora dice, no es el aceite. No, ¿por qué no tiene sentido, Shirley? ¿Por qué no tiene sentido? Lo que está diciendo ahí no tiene sentido. Digamos que sí tiene sentido, porque está diciendo que el auto funciona bien, pero que cuando le falta aceite funciona mal, que se para, o sea, sí tiene sentido. Lo que pasa es que no está bien dicho, ¿ya? Y como no está bien dicho, pues no transmite, no cumple con su mensaje, ¿ya? Ese texto tiene sentido porque me está hablando de algo y yo tratando de entender, le capto la idea, pero la idea está mal organizada, el texto está mal escrito, ¿ya? Y a eso es que hace referencia a la cohesión, a la forma en la que está escrito nuestro texto, a la forma en la que está organizado nuestro discurso. Por ejemplo, dice, mis tíos tienen un auto, ok, hasta ahí va bien. Luego dice, esta funciona bien. Ahí ya hay un problema. Estoy utilizando un pronombre que no me sirve para auto, ¿cierto? Auto es algo masculino, por lo tanto tendría que decir este, ¿ya? Entonces, miren, estoy fallando es en la forma en la que estoy escribiendo. Por eso no le estoy dando cohesión. Entonces tendría que primero decir, este funciona bien, ¿cierto? Este funciona bien. Pero ahí me está diciendo, esta funciona mal. Por lo primero, ahí hay un pronombre que no va acorde con el objeto del que estoy hablando. Por eso está mal escrito, no tiene cohesión. Luego dice, pero cuando el auto le falla aceite, el auto suele detenerse. Perdón, cuando el auto le falta aceite, el auto suele detenerse. Ahí que veo que suena como redundante, pero cuando al auto le falta aceite, el auto suele detenerse. No hay necesidad de repetir tanto la palabra auto, ¿cierto? Porque miren que ahí suena redundante. Si yo digo, este funciona bien, pero cuando le falta aceite, suele detenerse. Ya, ¿cierto? Allí sí estaría cohesionado, sí estaría bien dicho. Entonces miren que aquí en esta oración lo que está fallando es la forma en la que está escrito el texto, ¿ya? El texto tiene sentido porque me está hablando de una idea y transmite la idea más mal que bien la transmite. Lo que pasa es que, ¿cuál es la falla? ¿Por qué no se entiende muy bien? No es porque no tenga sentido, sí tiene sentido, es porque está mal escrito, ¿ya?
porque está utilizando un pronombre que no va acorde al objeto, porque está repitiendo demasiado el objeto y es redundante, y en estos casos yo ya utilicé un pronombre que me dice entonces ya sé de quién estoy hablando, o cuando es necesario volver a repetir el objeto, entonces lo que yo hago es buscarle un sinónimo para no repetir tanto esa palabra. ¿Listo? Y además estoy también utilizando demasiado la coma, entonces no hay necesidad de separar falta de aceite y el auto suele detenerse con otra coma, eso no hay necesidad de separarlo con otra coma. Entonces yo puedo decir, pero cuando falla, pero cuando le falta aceite suele detenerse, ya no hay necesidad de poner coma. Entonces a eso es a lo que se refiere la cohesión, a la forma en la que está organizado, a la forma en la que se escribe un texto, ¿ya? Por eso, cuando tenemos las ideas, lo que seleccionamos, entonces, ¿qué debo hacer para crear la estructura? Primero, tener en cuenta esto, que esté bien escrito, ¿ya? Que esté bien organizado. Esas ideas no solamente las voy a pegar, sino que para poder crear la estructura, primero debo aplicarle esto, cohesión, que esté bien escrito. ¿A qué hace referencia la coherencia? La coherencia, entonces esta sí hace referencia al sentido, ¿ya? A que lo que esté diciendo tenga lógica, ya tenga sentido. Este sí hace referencia al sentido. ¿Por qué ese texto que está allí como ejemplo en falta de coherencia no tiene sentido? ¿Por qué le hace falta coherencia? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué perciben de él? Dice, este artículo es muy interesante, aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica. Además, cuando Estados Unidos llegó a la luna, los rusos habían ido antes. ¿Por qué ahí le hace falta coherencia a ese texto? ¿No me escucha? Sí, sí. Bueno, pues, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ajá, exactamente, cierto. Porque estoy hablando de ideas distintas. Por lo tanto, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia la coherencia. Que haya una concordancia entre las ideas, ¿ya? Que las ideas concuerden entre ellas. Porque si tengo una idea aquí y luego meto otra y otra y otra, entonces falta coherencia, no tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Ya? Exactamente, porque estoy hablando de cosas distintas, Ana. Miren que está bien escrito, están bien usadas las comas, los pronombres, está muy bien escrito. Este artículo es muy interesante, ahí va una coma, aunque mi mamá diga que la tortilla, y luego hay un punto, el además es un conector, luego la coma que separa el conector. Sí, está muy bien escrito, pero no tiene sentido, ¿ya? Porque le falta coherencia. El anterior que tenía sentido porque hablaba de lo mismo, ¿cierto? Pero no estaba bien escrito, no, le faltaba la cohesión, ¿ya? Entonces, para eso eran estos dos ejemplos, para que entendiéramos qué es lo de cohesión y coherencia. Cohesión hace referencia a que el texto esté bien escrito y coherencia hace referencia a que las ideas que estoy expresando tengan sentido. Ahora, la coherencia, como bien me lo explica la guía, es global y local, ¿ya? Cuando hablo de coherencia global, me refiero a que tenga sentido todo el texto. Todo el texto debe tener sentido, o sea, todas las ideas deben ser acorde al tema y a la tesis, a lo que esté tratando, ¿cierto? No puedo meter ideas de otro tema, deben ser todas del mismo tema. Por eso hay coherencia global, ¿cierto? Y la coherencia local es la que me indica que cada parte del texto también debe estar conectada acertadamente, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, los párrafos, como lo vimos en la segunda clase, ¿cierto? Son bloques de oraciones que me ayudan a organizar el discurso. Y cada párrafo siempre va a tener una idea principal. O sea que cada idea importante debo desarrollarla en un párrafo. Ahora, si es muy extenso, pues puedo utilizar otros párrafos, ¿cierto? Pero nunca puedo meter dos ideas importantes o dos ideas principales en un párrafo.
porque allí no habría coherencia local, ¿ya? ¿Por qué? Porque si en el mismo párrafo voy a explicar dos cosas importantes, allí no va a haber sentido entre lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque en un párrafo siempre va a haber una idea importante y lo otro van a ser ideas secundarias en torno a esa idea principal, ¿ya? Que me ayudan a desarrollar esa idea. Entonces, por eso es global en todo el texto, todas las ideas deben ir acorde con el tema y deben estar conectadas entre sí. Y local, todas las ideas de cada párrafo también deben estar conectadas, deben tener sentido, ¿vale? Entonces, eso es lo que finalmente tendríamos que hacer, ¿ya? Cuando tengamos las macro, lo macro, lo que selecciono, cómo construyo la macroestructura, es decir, la otra estructura, pues esto, teniendo en cuenta la cohesión y la coherencia. Ya saqué las ideas importantes, ya las subrayé, y para hacer el resumen debo escribirlas bien y que tengan sentido, conectar las ideas bien, ¿vale? Y además es una propiedad textual, pues no solamente de los resúmenes, de todos los tipos de textos. Todo debe estar bien escrito y debe tener sentido. Esto aplica tanto para la escritura como para cuando yo hablo, para la oratoria, ¿ya? Cuando yo voy a hablar debo hacer lo mismo. Lo que voy a decir debo decirlo bien. Hacer las pausas necesarias, utilizar las comas, o sea, las pausas, utilizar el vocabulario adecuado, ¿ya? Debo decirlo bien y además debe tener coherencia. Lo que digo debe tener sentido. Se aplica tanto para el discurso escrito como para el discurso que va en oratoria, ¿vale? Bueno, entonces, en un texto, yo lo que voy a ver es que hay una organización. Los textos me organizan una información. Eso hacen los textos. Esa organización de los textos debe ser mental y lingüística, ¿ya? Siempre que yo vaya a escribir algo, debo organizar lo que voy a escribir. O siempre que yo vaya a decir algo, si me toca explicarlo hablando, debo organizar lo que voy a decir. A eso es que hace referencia esto, ¿cierto? A la organización. Y esa organización, tanto de lo dicho como de lo escrito, es mental y es lingüística, ¿ya? Cuando yo hago una organización mental, entonces debo darle coherencia a lo que estoy escribiendo o a lo que estoy diciendo. Y cuando hablo de la organización lingüística, me refiero a que debo darle cohesión, o sea, debo utilizar muy bien los conectores, ¿ya? Para que me ayuden a enlazar bien las ideas. El léxico, o sea, el vocabulario, debo utilizar el vocabulario adecuado, incluso teniendo en cuenta mi destinatario, el público, asimismo debo utilizar las palabras para que me entiendan, ¿ya? No repetir tanto las mismas palabras, buscar sinónimos. Lo gramatical, o sea, los errores ortográficos, la escritura debe estar bien, ya debe ser correcta, los signos de puntuación. Entonces, miren que es una organización mental que tiene que ver con las ideas y la conexión entre las ideas, y es una organización lingüística con la forma de lo escrito, ¿ya? Entonces, ese tipo de organización es la que debemos tener en cuenta para todos los textos. Bueno, luego viene la parte del ejercicio de comprensión lectora. Entonces, eh, necesito que por favor me vayan contando qué opción de respuesta marcaron en cada una de las preguntas que está allí en el texto, ¿vale? Yo voy a conectar por aquí el cargador que se va a descargar este computador. Vale, entonces, el texto, eh, a ver, antes de mirar las preguntas, ¿cuál es el tema de ese texto? ¿Cuál era el tema? Recuerden que el tema responde a la pregunta ¿de qué habla? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué hablaba ese texto? ¿Cuál es el tema? Del matrimonio y el amor, dice Liana. Shirley dice que del amor y la familia. Ok.
Vale, el tema siempre es algo concreto, ¿no? Definido. Es un concepto, es un término, ya siempre es algo concreto. En este caso, el texto habla del matrimonio, ¿ya? Ese es el tema, es el matrimonio. Todas las ideas que están allí giran en torno a eso, al matrimonio, que para algunos tiene que ver con amor, que para otros tiene que ver con familia, que para otros tiene que ver con un negocio, que en China es una cosa, que en los fulbes africanos es otra, pero el tema es el amor, ¿cierto? Todas las demás ideas son para desarrollar ese tema, perdón, el matrimonio, el matrimonio. Todas las demás ideas son para desarrollar ese tema del matrimonio, ¿listo? Entonces, ese es el tema, el matrimonio. Ahora, ¿cuál es la idea principal que responde a la pregunta, ¿qué es lo más importante del tema? Sería, ¿qué es lo más importante que dice ese texto sobre el matrimonio? No la respondamos porque esa sería la respuesta de la última pregunta, de la pregunta número 8, ¿vale? La que dice, de acuerdo al texto que se puede concluir. Allí sería, la respuesta de esa pregunta es la idea principal, entonces no la miremos todavía. Bueno, ahora sí, primera pregunta. ¿Qué marcaron allí? A, B, C o D. A, dice Ana, al igual que Irma, Eliana, Karen, Camila. Bueno, todas dicen que la Shirley. Listo. Eh, bueno, Shirley dice que la C. Miren, vamos a mirar algo. Cuando yo estoy leyendo, ¿cierto? Es muy importante, y eso me indica también que soy un lector crítico, es muy importante, sobre todo en los textos que introducen información de otras fuentes, ¿ya? Es muy importante tener claro qué dice el autor, o sea, qué piensa el autor, qué está diciendo él como algo que representa su pensamiento y qué dice el autor como algo que representa el pensamiento de otros, cuando él cita a otros, ¿ya? Y eso ocurre en este primer párrafo. Miren, él dice, en nuestra sociedad, ya, es decir, en general, ¿cierto? En nuestra sociedad se tiende a pensar que el amor, perdón, que el matrimonio es la base de la familia, que se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un amor maduro y sincero, ¿ya? Pero eso él está diciendo, en nuestra sociedad se tiende a pensar que la piedra angular del matrimonio es el amor maduro y sincero, ¿cierto? En nuestra sociedad. Luego dice, no obstante, la idea de que deba ser la razón última del enlace es reciente. Aparece en el 18 y se afianza en el 19 con el movimiento romántico. Entonces, la idea del amor del amor y la familia como base del matrimonio es lo que él está diciendo que es para la sociedad, ¿cierto? Entonces no es la A, porque la A es lo que él cita que piensa la sociedad, ya por eso él dice, en nuestra sociedad se tiende a pensar eso, pero luego dice, pero esa idea es bastante reciente, apareció fue en el 18 y se afianzó en el 19. Entonces, lo que él está diciendo como idea suya es la C, ¿ya? Para el autor, el amor o el enamoramiento son ideas que recientemente se han vinculado al matrimonio y a la familia, ¿ya? Por eso en nuestra sociedad se piensa eso. Entonces ahí la respuesta es la C. La segunda, el conector, sin embargo, en el penúltimo párrafo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál marcaron en la segunda?
La A, dice Shirley. Eliana dice la A. Bueno, dice que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. Cuando vimos acuérdense que los conectores son de un tipo, ¿no? Hay conectores de contraste, de causa-efecto, de adicción, de temporalidad. Bueno, hay distintos tipos de conectores que son los que me ayudan a darle un orden lógico a las ideas. El conector, sin embargo, se usa ¿en qué casos? Cuando yo estoy introduciendo un nuevo tema, cuando yo voy a negar algo, cuando yo voy a agregar detalles o cuando yo voy a contrastar una información. ¿Cuándo utilizo yo el conector sin embargo? Por ejemplo, si yo digo para introducir un nuevo tema, yo digo, sin embargo, hoy hablaremos, bueno, entonces yo les digo, esta es la clase número 3. Sin embargo, hoy hablaremos de la objetividad y la subjetividad. No, miren que no sirve para introducir. Para introducir sería más bien, asimismo, del mismo modo, ¿ya? Sin embargo, es un conector de contraste, ¿vale? Es un conector de contraste. Ahí en la tabla de la clase número 1, la primera, incluso lo pueden mirar cuando vimos los conectores. Sin embargo, es un conector de contraste, ¿ya? Que sirve para hacer una salvedad, una aclaración sin llegar a negar o invalidar la información que ya se ha dicho previamente, ¿ya? El sin embargo, no obstante, ¿ya? Aún así, esos que me sirven para hacer salvedades son conectores de contraste. Entonces, contrasta la información anterior sin llegar a invalidarla, porque miren, dicen que el matrimonio no se basara en el amor no significa que las personas no se enamoraran. Sin embargo, o sea, hace una salvedad sin negarlo, en algunas culturas era algo incompatible. A pesar de que era incompatible en algunas culturas, pues no quiere decir que no pasara. Hace una salvedad, pero no niega ni invalida. O sea que es un conector de contraste, la D. La D. Siguiente pregunta, la tercera. ¿Cuál marcaron en la tercera? La palabra dote. ¿Qué significa? La B dice Sirley. La C dice Carmen. Irma dice la C. Ana dice la A. Bueno, vamos a ver cuándo utilizan la palabra dote en el texto. Dice, desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Dinero, bienes o tierra que un hombre iba a recibir en toda su vida. Por lo tanto, ¿qué sería dote? Una palabra para reemplazarla sin alterar el significado. Dinero, bienes o tierras. O sea, aporte patrimonial, ¿cierto? Constituía el mayor aporte patrimonial que un hombre iba a recibir en su vida, porque me está hablando de dinero, bienes y tierras, o sea, patrimonio. La C, aporte patrimonial. La cuarta. ¿Cuál marcaron en la cuarta? El tercer párrafo. ¿Qué hace el tercer párrafo? La B dice Sirley. La B dice Carmen, la B también dice Ana, la D dice Irma, la C dice Caleb. Bueno, Eliana dice la B. Vamos al tercer párrafo, ¿cierto? ¿Qué es el que dice? Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible. En la China tradicional, por ejemplo,
una atracción excesiva entre esposos era vista como una amenaza al respeto y la solidaridad debida a la familia. Es más, la palabra amor solo aplicaba para relaciones ilícitas. Después, en 1920, fue que el término sirvió para designar cariño entre cónyuges. Entonces, miren que qué está haciendo este tercer párrafo. Me está dando una idea de cómo en China, en algún momento, el amor era visto como una amenaza, incluso como algo ilícito, y que luego en 1920 esa palabrita sirvió para designar cariño entre cónyuges, ¿ya? Entonces, el matrimonio fue para algo que tenía que ver con el cariño entre cónyuges, fue en 1920. Pero antes, el amor tenía que ver como con algo malo, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo el tercer párrafo? Demuestra que en China era visto como amenaza entre los esposos y la solidaridad de la familia, o da un ejemplo de que la asociación entre el amor y el enamoramiento no es algo propio de todas las culturas y tiempos. La respuesta allí es la D, ¿ya? Incluso me está dando un ejemplo, como en China no es algo propio de todos los tiempos y culturas, pues en la cultura en China, ¿cierto? En el tiempo pudimos ver cómo cambió, ¿ya? Cómo cambió. Entonces allí es la D. La quinta. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido la base de la familia? ¿Cuál marcaron en la quinta? La B dice Shirley. La C dice Ana. La D dice Irma. La C dice Caleb. Bueno, a ver, ¿cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido la base de la familia? La B dice, la idea de amor como razón que ha de llevar al matrimonio surgió en el movimiento romántico en el siglo XVIII. La D dice, el matrimonio se consolidó en el XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. Ahí las respuestas que posible, digamos, las más opcionadas son la B y la D, ¿vale? Pero la respuesta es la B, ¿ya? Cuando me explica, pues, desde cuándo es que existe esa idea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea que me apoya, que no siempre ha sido la base? Pues la idea que me dice desde cuándo nació, ¿ya? Eso solamente es desde el siglo XVIII, no ha sido de siempre, solamente es desde el siglo XVIII. La B. La 6. ¿Cuál marcaron en la 6? La A. Dice Carmen, la A. Irma dice que la A. Caleb dice que la A. Ok. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como algo político y económico, donde se ve a la familia como algo que tiene que ver con lo político y lo económico? En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. Claramente la A, ¿ya? Ahí es la A. Y la séptima. ¿Cuál marcaron en la séptima? La B, dice Shirley. Bueno, el tema de los fulbes africanos. ¿Qué me dicen de los fulbes africanos? Me dicen que en estos casos muchas mujeres niegan cualquier apego al marido, ¿ya? Otras aprueban el amor hacia ellos, entre esposos,
pero que eso ocurrió fue como que después de estar casados, ¿ya? Nunca ese amor fue antes de que el matrimonio cumpliera su objetivo principal, que era pues algo económico. Entonces, la respuesta allí es la B, ¿ya? En esa comunidad, pues el amor no era una condición necesaria, sino que el amor surgía como que después, la B. Y la octava, ¿cuál marcaron en la octava? ¿Qué nos serviría como la idea principal del texto? ¿Ya? Entonces, tema, el amor, perdón, el matrimonio. Tema, el matrimonio. Ahora, idea principal que responde a la pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el matrimonio? Esa sería la idea principal. La opción que responde a esa pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el matrimonio? Irma dice que la C. Carmen dice que la C. Sirley dice que la B. Ana dice que la C. Eliana dice que la C. Entonces, miren, el tema era el matrimonio y nos mostraron muchas cosas del matrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante que al final de todo dice el texto sobre el matrimonio? Miren, nos mostró el caso de China, nos mostró el caso de los fulbes africanos, nos habló de cómo era en la Edad Media, de cómo fue en el 18 con el romanticismo, de cómo fue en el 19, de cuál es la idea que existe hoy del matrimonio. O sea, todo eso que nos mostró sobre el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Que es una institución que cambia, que varía, dependiendo del contexto histórico y social, ¿ya? Entonces yo pude ver cómo cambió en la Edad Media, cómo cambió en el siglo XVIII, cómo cambia en China, cómo cambió en África. Es la C, ¿ya? Es una institución que cambia, que varía, dependiendo del contexto histórico y social, ¿vale? Ahí era la C. Bueno, siguiente texto. ¿Cuál es el tema del siguiente texto? ¿Cuál es el tema de ese texto? Que dice, responde las preguntas 9 y 10 con el siguiente texto. El tema es de qué habla el texto, ¿no? Entonces, este texto de qué hablaba. Así como el tema del otro era matrimonio, en este de qué hablaban. Del vallenato, dice Carmen. Bueno, este hablaba, digamos, si decimos del vallenato, no habla del vallenato en sí, ¿ya? Sino que habla es como del surgimiento o del nacimiento del vallenato, ¿ya? De cómo nació el vallenato. Ese es el tema, ¿ya? En el anterior sí era el matrimonio global, porque me explicaba cómo surgió en la Edad Media, recientemente, en distintas culturas. Por eso era el tema general, lo abarcaba todo, ¿cierto? Aquí no me están abarcando todo el tema del vallenato, sino como surgimiento del vallenato, nacimiento del vallenato, ya, entonces ese sería el tema, ¿cierto? El nacimiento del vallenato, y hay como un diálogo y todo un cuestionamiento de si fue en las colitas, si fue en las piqueras, ¿dónde fue que nació el vallenato? Ese es el tema entonces. Entonces el tema es nacimiento, surgimiento del vallenato. Pregunta número 9, ¿cuál marcaron en esa? La A, dice Sirley. La C, dice Eliana, al igual que... bueno, Ana, Eliana dice que la A. Karen dice que la C. Irma dice que la C. Bueno, dice, la cita de López Michelsen, ¿con qué fin se hace? Se hace con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y qué otra cosa.
para reforzar la tesis del texto, señalar una posición discutible, legitimar la tesis. Bueno, vamos a ver en qué momento citan a López Michelsen. Cierto, dice, se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas, ¿ya? O sea, los finales de las fiestas. Algunos dicen que estos remates fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, y entre ambos dieron luz a los aires del vallenato. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. O sea, citan a López Michelsen para darle fuerza a esa idea de que el vallenato nació en las colitas, ¿cierto? En esta parte. Entonces, hay una idea que cree que las colitas fueron el pabellón de maternidad del vallenato, o sea, que fue allí en donde nació el vallenato. Pero luego me dice, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo, a que fuera más conocido, ¿ya? Primero porque este tipo de fiestas improvisadas no fueron de toda la región, sino que fueron solo de Valledupar, ¿ya? En otras regiones no hubo colitas. Entonces, lo que me están diciendo allí, en la cita de López Michelsen, es para darle fuerza a la idea de que las colitas fue el espacio en donde nació el vallenato. O sea, la cita de López Michelsen es para darle fuerza a la idea de que las colitas fueron el lugar en donde nació el vallenato. Pero el texto en sí no piensa que allí nació el vallenato, ¿no? El texto me dice que fue en las colitas, pero que algunos piensan que fue en las colitas, pero que la idea que tiene más fuerza es la idea de que fue en las piqueras, ¿ya? Por lo tanto, ahí la respuesta es la B, ¿ya? Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género, ¿ya? Eso es discutible. Realmente no fue en las colitas, porque las colitas sirvieron fue para divulgarlo. Por lo tanto, es una cita para defender una posición de las colitas, pero esa posición es muy cuestionable, porque no nació, sino que sirvió para divulgarlo. La B. La 10. ¿Cuál marcaron en la B? La cita del verso de la gota fría para apoyar la idea de que acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piqueras. Ana dice que la D. A ver, ¿qué dice la cita? La cita dice, como atestigua la gota fría, acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer pasada, ¿ya? Entonces, esa cita, ¿a qué hace referencia? Dice, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros, o que un acordeonero se encontraba de paso por un pueblo. Ahí la respuesta es la C, ¿ya? Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo, ¿ya? Entonces le están hablando a Moralitos de un día que estuvo en Urumita, ¿cierto? Allí, pero no quiso hacer parada, como que no quiso arrimar a visitar a un amigo, entonces hizo parada en un pueblo, estaba de paso en un pueblo, que precisamente pues es la tesis más fuerte que según el texto de cómo fue que surgió el vallenato, ¿ya? Que fue con las piqueras. Entonces ahí hay una persona que estaba viajando a una piquera en Urumita. Bueno, y la última parte de la guía, pues en esa última parte yo les pedí que por favor tratáramos de hacer una descripción subjetiva y objetiva de alguno de esos temas que estaban allí, ¿ya? Entonces, del mismo tema había que hacer pues la descripción subjetiva y la descripción objetiva, ¿ya? Entonces, si yo escojo, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, tenía que hacer desarrollar una idea sobre ese tema de forma objetiva y luego sobre ese mismo tema de forma subjetiva. Así como al comienzo de la guía, por ejemplo, estaba el texto sobre el clima en España, ¿no? Pudimos ver cómo había del mismo tema del clima en España una enunciación objetiva
basada en el objeto, en el clima, y una enunciación subjetiva, basada en el sujeto, en cómo a alguien le parecía el clima. Entonces, lo mismo aquí. Si es sobre los teléfonos inteligentes, entonces basada en el objeto, en lo que son los teléfonos inteligentes. Y la subjetiva basada en cómo a mí me parecen los teléfonos inteligentes. Ahí sería subjetiva. Bueno, ¿quién nos quiere ayudar? Al menos una persona para que podamos discutir sobre eso y cerremos esta última parte de la clase. ¿Quién nos quiere ayudar con ese último punto? Lo pueden escribir si es corto, si está un poquito más largo, entonces pueden encender el micrófono y lo hacemos. Nos puede leer lo que hizo. Entonces, la persona que vaya a leer, pues por favor primero nos dice quién es, porque recuerden pues que yo no los veo en las cámaras, porque ustedes no las tienen encendidas, ¿vale? Profe, ya no se leen. Bueno, Sirley, a ver, escuchemos a Sirley, sí. Yo escogí el pico y placa. El pico y placa, ok, vale. Y la subjetividad para mí es, al no colocar pico y placa, en las horas pico se vuelve un caos en la ciudad. Ujú. Y la objetividad podría ser en las horas pico para que vuelva el orden a la ciudad. Ok, pero allí están más bien como contrarias, ¿no? En la objetiva dice que, perdón, en la subjetiva dice que hay como un caos. Y en la objetiva dice que sería como darle orden a la ciudad, ¿cierto? Bueno. No, pero la parte objetiva más bien sería más bien como decir que el pico y placa se creó para darle orden al tráfico vehicular en la ciudad, ¿cierto? Esa sí sería, ahí sí sería objetiva, ¿cierto? Porque para eso es que se hace, ¿no? Entonces, cualquier persona pues daría la misma opinión, porque ¿para qué se hace el pico y placa? Para darle un orden, ¿cierto? Al tráfico vehicular de la ciudad, para que no haya tanta congestión. Mientras que en la subjetiva tú dices que genera como un caos. Entonces sí, ahí hay un caos, ¿cierto? Entonces sí, listo. Gracias, Isley. ¿Alguien más de pronto quiere hacerlo? Creo que yo. Ya, Ana. Creo que Ana. Yo. Bueno, Ana. Ya, Ana. A ver, No, Ana. no. El teléfono inteligente en Ujú. inglés, el teléfono inteligente en inglés, smartphone, es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informativa móvil con Ok. mayor capacidad. Es que es largo. No, tranquila, tranquila, no hay problema. Pensé que iba a parar, pero no importa. Tranquila, No, siga, con siga. mayor capacidad para... Ay, espérate un ratito. Para almacenar datos y realizar actitudes. No, me quedé. Bueno, no. Bueno, pero esa es la objetiva, ¿cierto? Subjetiva. La que acabaste de leer, ¿cuál es? ¿La objetiva o la subjetiva? Subjetiva. Ok, bueno, y la otra léenos la objetiva entonces. Sí, porque lo hice muy largo ya. El teléfono inteligente, smartphone en inglés, es un tipo de ordenador de bolsillo en las capacidades de un teléfono de bolsillo. Ujú. Con la, ese es objetivo. Ok. ¿Y el subjetivo? El anterior. Vale. Sí, Listo. Bueno. Entonces, miren, recuerden, ¿no? La objetividad es cuando yo hago una enunciación basada en el objeto. Y la subjetividad es cuando yo hago una enunciación basada en mi percepción sobre el objeto. Entonces, una enunciación, a ver, objetiva, por ejemplo, a ver, sobre los medios de comunicación. Entonces, una enunciación objetiva. Entonces,
Los medios de comunicación se crearon para informar a para mantener informadas a las personas sobre las actualidades y sobre lo que ocurre en el mundo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad, por eso deben ser responsables. Entonces, miren, allí estoy hablando de eso, de los medios de comunicación, ¿cierto? Es una opinión objetiva. Ahora, si yo digo, los medios de comunicación son muy sesgados, no hacen un buen trabajo, alteran la información, desinforman, eso ya sería una opinión, entonces sería una enunciación subjetiva, ¿ya? Bueno, listo, entonces, bueno, ya con eso vamos por terminada la clase. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya servido la clase. Y pues nos vemos ya el martes con la clase número 4.